Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo de los casos clínicos del grupo de vídeos Salvando implantes más allá de la extracción. En este caso tratamos a un paciente varón de 54 años que presenta un defecto óseo por perimplantitis circunferencial, tanto en vestibular como mesial distal, y también cuando vemos en estos cortes sabemos que existe un defecto óseo infracrestal en lingual, y que a nivel clínico y visual se asocia a un fenómeno inflamatorio claro con secreción, supuración y sangrado al sondaje. Es importante o interesante mostrarles mediante reproducciones tridimensionales a los pacientes a qué se asocian estos defectos óseos para que ellos sean conscientes de que lo que tienen en boca no es un problema menor y no es un problema autolimitante, y es importante que nosotros seamos también conscientes de la gran cantidad de tejido de granulación que vamos a encontrar una vez levantemos nuestro colgajo de espesor total. En este caso, vemos cómo tras eliminar inicialmente mediante instrumental quirúrgico parte de este tejido de granulación, observamos cuál es el causante de la patología perimplantaria en este caso, y podemos ver aquí que se trata de un resto de cemento que evidentemente estaría en esta zona y ha ido migrando apicalmente arrastrado por el propio tejido inflamatorio periimplantario. Llegados a este momento, tened en cuenta que una vez hayamos legrado prácticamente todo el tejido de granulación a nivel vestibular, no tiene sentido que continuemos legrando hacia lingual, y es necesario levantar un colgajo lingual, de forma que veremos que la gran cantidad de tejido de granulación asociada a esa posición coronaria sale arrastrada con el propio colgajo, de manera que lo podemos seccionar con mayor facilidad mediante instrumental quirúrgico. Llegados a este momento, vamos a proceder al tratamiento puramente resectivo. Os mostraré el tratamiento resectivo y con descontaminación química, que a pesar de que parece un defecto, y es un defecto contentivo en el cual podríamos realizar un tratamiento regenerativo, quiero mostraros de qué es capaz de dónde podemos llegar con el propio tratamiento resectivo, entre comillas, viendo qué cantidad de regeneración, de autorregeneración ósea podemos conseguir en el propio paciente, minimizando la morbilidad asociada o las complicaciones asociadas y en la morbilidad posquirúrgica asociada a los tratamientos regenerativos de colocación de biomateriales que aumentan el fenómeno inflamatorio, y que podemos evaluar su necesidad desde el punto de vista de compararlo con la cantidad de regeneración que logramos con esta opción terapéutica que os voy a mostrar. Empezamos siempre con una primera fase de remodelación ósea, conforme indica la opción quirúrgica resectiva, endulzando los bordes óseos, eliminando picos óseos que nos puedan generar después adaptaciones incorrectas del tejido mucoso que nos generasen nuevas pseudobolsas. Y llegados a este momento tenemos que valorar también cuál es la situación de la porción de implante expuesto supraóseamente. Este implante, por su diseño y por la morfología de la prótesis, vamos a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión es que, valorando la morfología del implante, que es un implante que presenta espiras poco marcadas, es decir, es fácilmente descontaminable ya que no presenta irregularidades amplias, y teniendo en cuenta que la prótesis aparentemente presenta un diseño correcto, decidiremos hacer una implantoplastia muy soft. Vamos a descontaminar mecánicamente esa superficie de implante solo con cepillos de titanio, y no vamos a recurrir a fresas de tungsteno o fresas de diamante, porque no requeriremos modificar más esas espiras que ya de por sí son muy limitadas, y que nos permiten descontaminar mecánicamente y químicamente esa superficie de una forma simple, sin modificar más la morfología de esa superficie implantaria. Como veis, estoy aplicando, después de haber realizado la resección ósea para remodelado y recontorneado de los márgenes óseos, voy a realizar una limpieza mecánica de la superficie con cepillos de titanio. Este es el tipo de cepillo que actualmente utilizo desde hace ya unos años y que me gusta más su configuración porque tiene más cantidad de penachos, y lo que hacemos es utilizarlo, podríamos decir, como no dicen las instrucciones. Las instrucciones nos indican que lo utilicemos a unas 300, 600 revoluciones por minuto, y yo lo utilizo a 3000, 4000 revoluciones por minuto, porque de este modo lo que consigo es
limpiar y descontaminar macromecánicamente la superficie del titanio, pero a la vez pulirla, como veréis en las imágenes posteriores. Esto tenemos que hacerlo tanto con pieza de mano como con triángulo a nivel vestibular, mesial, distal y lingual. Y una vez hemos hecho esto y ahora veis el resultado, pasamos a la descontaminación química que realizamos mediante aplicación de gel de peróxido de hidrógeno al 6% durante 1 minuto, que posteriormente aspiramos para eliminar de forma sencilla con el aspirador. El gel nos permite una ubicación muy fácilmente localizable, al contrario de lo que ocurriría con líquidos. Y después de aspirarlo, irrigamos profusamente toda la zona para terminar de descontaminarla con ácido hipocloroso. El resultado es una obtención de este tipo de superficie y este tipo de defecto óseo. Vemos que pasamos de aquí a aquí. Esto es lo que hemos conseguido descontaminando mecánicamente con nuestro cepillo de púas de titanio a 3.400 o 3.000 o 4.000 revoluciones por minuto. Y este defecto, que os repito, es un defecto contentivo en el cual podríamos realizar ahora una cirugía regenerativa mediante biomateriales, quiero que veáis lo que es capaz de hacer nuestro propio organismo al regenerar hueso pristino si le facilitamos el entorno, conforme veremos a continuación. La descontaminación mediante gel de peróxido de hidrógeno la publicamos en julio de 2016 y después, más recientemente, en abril del 2023, hicimos una ampliación del estudio del procedimiento de desinfección química mediante aplicación de gel de peróxido de hidrógeno y después complementado con la aplicación del ácido hipocloroso en la superficie, como os muestro en estos dos artículos. Pues bien, como os comentaba, en este caso estamos haciendo una implantoplastia que podríamos denominar ultra soft, ya que no estamos eliminando morfología o cambiando morfología de diseño de superficie, simplemente estamos descontaminando mecánicamente mediante una velocidad alta del cepillo de púas de titanio. Llegados a este momento, nos encontramos en esta fase y, siendo un defecto contentivo, no vamos a aplicar materiales de regeneración distintos al propio LPRF, que aplico siempre en mis casos, para ver qué es capaz de aportarnos el propio organismo. Aplicamos LPRF en lingual, aquí veis como teníamos un defecto subcrestal que hemos limpiado profusamente. Aplicamos LPRF también en vestibular, suturamos, no aplicamos ningún tipo de biomaterial. El LPRF y la limpieza nos da un posoperatorio muy llevadero para este tipo de pacientes. Esta es la situación al cabo de 5 meses. Veis que ha habido una recuperación perfecta a nivel tisular, comparada con la situación inicial, donde teníamos una situación claramente inflamatoria. A los 18 meses, como continúa todo estable. Pero lo que me interesa es que veáis la evolución radiográfica, ya que hemos realizado un tratamiento resectivo, repito, entre comillas, y vamos a ver qué capacidad tiene de autorregeneración, o sea, el propio organismo cuando le ponemos el andamiaje necesario para ello. Esta es la situación previa a la cirugía, al cabo de unos cuantos meses y al cabo de 18 meses. Esto es todo hueso pristino del propio paciente que ha sido regenerado en función de la preparación y la descontaminación mecánica y química y con ayuda del LPRF y sobre todo del propio organismo del paciente. Esta es la situación al cabo de 4 años, de algo más de 4 años, donde vemos que está estable, incluso comparándolo con esta situación de los 18 meses, nos ha regenerado un poco más de hueso, si cabe. Me interesa recalcar la situación comparable con lo que sería una implantoplastia y cirugía resectiva inicial que después regeneramos mediante biomaterial, como es uno de tantos casos, como por ejemplo este extraído de un artículo publicado, donde vemos al cabo de un tiempo que se mantiene la recuperación ósea y mucosa, pero esto es biomaterial y nunca sabremos cuánta cantidad de ese biomaterial ha sido o va a ser capaz de transformarse en hueso autólogo propio del paciente y que no sea un elemento que pueda recontaminarse en un futuro dándonos complicaciones, ya que no es un elemento tan autólogo y tan revascularizado como será este propio hueso pristino del paciente que él mismo ha sido capaz de regenerar, que es lo que de verdad nos interesa.
Fijaos cómo tenemos la situación con cortes tomográficos al inicio, con el defecto a este nivel, en el nivel transversal, en vestibular y en lingual, y como al cabo de 4 años y medio tenemos una regeneración una autorregeneración realmente sin biomaterial, solo con hueso del propio paciente y con esta técnica relativamente simple, que no sencilla, con esta técnica de enfoque, de planteamiento del tratamiento de la perimplantitis mediante una cirugía resectiva y una implantoplastia ultrasoft, sin modificar, simplemente para descontaminar mecánica y químicamente, porque hemos diagnosticado que eso era lo que necesitaba ese implante y que no necesitaba ser más agresivo el odontólogo con él, al contrario de lo que os he mostrado en el primer vídeo de esta serie de vídeos. Por lo tanto, podríamos llamar a esto cirugía resectiva, entre comillas. Realmente es un tratamiento resectivo, como os pongo aquí, que mediante una descontaminación química adecuada y una aplicación correcta de LPRF, y dejando una estructura mucosa y prostodóncica según los cánones, sin ningún problema, el organismo termina de hacer su trabajo, que es el regenerar el área y mantener la estabilidad y la salud perimplantaria a medio y largo plazo. Y bien, hasta aquí este segundo caso de la serie Salvando Implantes. Espero que os haya gustado y si queréis seguir al día de estos casos que iré presentando cada mes, suscribíos y espero que os haya gustado. Un saludo.